Bendiga en esta noche. Y bueno, es una sorpresa y también un privilegio tener este pequeño tiempo con ustedes. Es realmente una gran sorpresa, a pesar de que he tenido que ser de entrenador de mi hija en estos últimos 20 minutos. Siempre hay que trabajar en equipo para ocuparse de los hijos. Entonces, en esta noche pretendo hablarle un poco sobre la lectura, Santiago capítulo 1. Les traje para eso una manzana. Quiero enseñarle esta manzana, quiero enseñársela a la hermana Rosa. Se ve, la traje atractiva porque para poder visualizar. ¿Qué le parece? Preciosa. Es linda, apetecible. Oye, usted mira esa manzana y realmente me llama la atención porque, sobre todo, cuando uno viene a un lugar donde es difícil pagarla y comerla, realmente llama la atención y tiene una apariencia exquisita, ¿verdad? Sobre todo a mí me gusta mucho el jugo de la manzana y realmente llama mucho la atención. Una cosa es la percepción de las cosas, ¿verdad? Usted percibe que esa manzana está genial y lo está. Pero si yo le digo a usted ahora que esa manzana está enferma, tiene un tipo de bacteria, usted un poco me dice, pero no puede ser. Genial. Es una figura esplendorosa, realmente es digna de comerse, en un desayuno, en una merienda. Pero la realidad es esa. Muchas veces percibimos algo, ¿verdad? La apariencia nos llama la atención, hay algo que realmente es su brillo, su color, todo, pero sin embargo puede ser que la realidad sea diferente. Quizás cuando usted la pruebe, sepa diferente o tenga algo, si digamos, si fuera un mercado y ese mercado emite una certificación de que no se puede consumir ese lote, usted, aunque le parezca muy buena, no se la come. A lo mejor en Cuba le meten mano, como dicen allá. Pero donde se respetan los criterios y las cosas, ¿verdad? Un especialista dice eso, cuidado, no se consume y se bota, se desecha, ¿verdad? Entonces, hay dos cosas interesantes en la vida, sobre todo en la vida cristiana, y es que la percepción es una cosa y la realidad es otra. Cuando la percepción coincide con la realidad, estamos bien, ¿verdad? Cuando lo que nosotros percibimos se parece o es igual a lo que realmente es, todo está bien, está ok. Pero cuando nos parece una cosa y es otra, ¿verdad? Quedamos como confusos, ¿verdad? Y a veces ni sabemos la realidad. ¿Me hago entender? Entonces, quiero leerles algo que encontré en internet, indagando sobre este tema, porque hoy vamos a estar hablando precisamente de cómo nos engañamos a nosotros mismos y qué Dios nos dice de cómo debemos enfrentar eso. Es decir, cuál es la solución de Dios para que eso no suceda. Porque aunque no lo crean, siendo cristianos aún, podemos estar bajo el engaño de nuestro propio corazón, de nuestro propio pecado y incluso personal. Son factores que pueden afectar y realmente la respuesta y la solución están en la mano de Dios. Quiero leerles esto, es un comentario que encontré, pero que me llamó mucho la atención, lo imprimí y se los traje. Dice, un hombre o una mujer se engañan cuando dicen que lo más importante es su familia y sin embargo se entregan a la infidelidad arriesgando el amor de su cónyuge y el cariño de sus hijos. Se engaña quien se propone metas altas y no está dispuesto a pagar el precio de audacia y perseverancia. Se engaña quien se siente muy buena persona porque hace una caridad y busca que todo el mundo le vea. Se engaña quien se siente un señor sabio creyendo que solo por el hecho de tener canas y una larga existencia puede dar lecciones de vida cuando por dentro no ha eliminado la mayoría de sus inmundicias. Se engañan los que creen que por ser artistas o personajes famosos realmente son más que seres humanos. El tiempo y la realidad les dan una cachetada. Y la verdad de la vulnerabilidad de ese yo físico del que ostentan se ve reflejado en el espejo de la vejez y las enfermedades que la ciencia no puede derrotar. Engañarse es pensar que se puede vivir sin ideales,
sin principios. Dentro de cada ser humano hay un fuego que arde incesantemente en búsqueda de la justicia, la verdad y el amor. Para ir en busca de ellos se debe tener principios. Sin ellos no tenemos conciencia y entonces no somos nada. Porque realmente si no tenemos conciencia somos animales irracionales. Encubrir nuestro lado oscuro es lo peor que podemos hacer. Es no reconocer que nos equivocamos, que hay fallas dentro de cada uno que están arraigadas y que se expresan en envidia, hipocresía, vanidad, segregación, cobardía y otros venenos mentales derivados de la calamidad de la especie humana. Nuestro lado oscuro debe ser localizado para ser erradicado. Si no se reconoce que tenemos el mal, ¿cómo podemos ser mejores? ¿Cómo se puede reducir el cambio? Esa oscuridad está en nosotros en pequeña o gran escala. Eso es un comentario que encontré en internet, pero me llamaba la atención. Tenía un poco que ver con lo que hoy vamos a ver. Entonces, nosotros como cristianos existen momentos y circunstancias parecidas en las cuales hemos sido engañados. ¿No le ha pasado así? Es decir, usted pensaba que una cosa era así y no era así, ¿verdad? Y a lo mejor pasa en una relación con un hermano. Le voy a poner ejemplos en la vida de cristiano. Algunos se engañan en su vida cristiana profesando una cosa y haciendo otra en su vida cotidiana. Eso sucede. Cuando juzgamos a algún hermano o persona sin conocer los pormenores o circunstancias que les rodean. Cuando queremos usar la Biblia o un texto a nuestra conveniencia para que no nos afecte. Cuando busco que la reprensión o consejo del pastor o de un líder se acomode a mi estilo de vida y no viceversa. Aún también personas que han usado el nombre de Dios en vano para hacer ciertas señales y cumplir fines egoístas. ¿Qué dice la Biblia acerca del interior del corazón humano? Como la manzana. La estamos viendo por fuera, pero ¿cómo está por dentro? O sea, no la vemos. ¿Qué dice Dios acerca de la... Quiero que algunos me ayuden rápido a buscar Jeremías 17:9. Rapidito. Jeremías 17:9. Sí. ¿Verdad? Hay otra versión que dice, la Biblia de las Américas, más engañoso que todo es el corazón. Dice, y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Y una versión que se usa mucho acá, que no la había oído anteriormente en Cuba, pero que me ha llamado mucho la atención porque es muy directa, muy clara. La traducción viviente dice, el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Wow. ¿Qué tenemos dentro? Tenemos una programación peligrosa, ¿verdad? Y estoy seguro que a muchos de nosotros, como a mí, nos ha hecho pasar momentos difíciles, ¿sabes? Aún en la vida cristiana. Por eso hay que tomar medidas, hay que poner seguridad, ¿verdad?, de Dios en nuestras vidas. Esa es la realidad espiritual del hombre. Tiene dentro un corazón engañoso, más que todas las cosas, más que todo, perverso. Dice la Biblia que sin remedio, que quién lo conocerá, que quién lo comprenderá, ¿verdad? Lo más engañoso que hay, extremadamente perverso. ¿Y quién sabrá? ¿Quién realmente? ¿Hay algo que detalle cómo es el corazón humano? Solo la Biblia da la solución. Solo la Biblia. No encontramos esa evidencia o esa forma de estudiar el corazón, el alma humana. No. Ellos están claros de que existen, pero no saben cómo dar los detalles y se meten en ese mundo, ¿verdad? Entonces, ahí estamos frente a un fenómeno espiritual que solo Dios tiene respuesta. Entonces, ¿qué nos dice Santiago? Ya leímos Santiago, ustedes leyeron Santiago en la lectura, ¿verdad? Santiago nos desafía con tres cosas de cómo evitar que nosotros caigamos en esa confusión, en ese autoengaño. Jesús, ante todo, dice que la única manera, es decir, allí en Juan 17:17 nos está llamando, Jesús dice, santifícalos en tu verdad. Tenemos la verdad de Jesús, la palabra de Dios, ¿verdad?
que es la única manera de nosotros entrar en un proceso de crecimiento, de santificación, de tal modo que podamos alejarnos y estar como que intocables si estamos dependiendo de la palabra de Dios, si estamos sujetos a la palabra de Dios. Cuando de momento estamos como que menguando en eso, ahí mismo viene la sorpresa, viene el engaño, ya sea porque un ataque al enemigo o porque hay algo, una debilidad, y ahí está el fenómeno. Y a veces empezamos a atacarlo con nuestra fuerza, pero no con nuestra fuerza. Entonces ahí está la respuesta de Santiago. Yo lo voy un poquitico más rápido para aprovechar el tiempo. Santiago habla de 3 responsabilidades hacia la palabra de Dios que permiten es decir, que sea posible nuestra santificación y crecimiento. Lo primero, recibir la palabra. Recibir la palabra es lo primero. ¿Cómo recibimos la palabra? Ahí pueden ver el versículo 19 en el capítulo 1 de Santiago. Dice que prontos, ¿para qué? Para oír la palabra. El que tiene, dice Jesús le había dicho, el que tiene oídos para oír, que oiga. Y dice también la palabra, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero hay un detalle cuando se habla de oír. Si lo ven allí en el versículo 19, en habla de la mansedumbre, dice, ¿me ayudan ahí? El 23. En el 23, donde cita la mansedumbre, 21. En el 21, por lo cual, desechando toda inmundicia, abundancia de malicia, recibir con mansedumbre. No es cualquier oír. Cuando estaba haciendo esto, me dio por buscar en internet cómo funciona el oído humano, ¿sabes? Es realmente algo fenomenal. Es decir, es la manera de cómo se van convirtiendo las ondas sonoras en ondas mecánicas y después pasan a señales electroquímicas, es decir, a sustancias electroquímicas, y esa sustancia en el cerebro, en un lugar le llaman región central. Hay una zona periférica, pero hay una región central, para hacérselo de forma más resumida. Ahí viene la señal de lo que usted oye, más el conocimiento que usted tiene, y toda una serie de emociones están ahí interactuando. Es decir, todos escuchamos, ese mecanismo lo tenemos todos, pero ahora, este oír tiene que ver con el oír, es decir, con la actitud que tenemos nosotros al escuchar la palabra de Dios para asumirla a nuestra vida. Es decir, allá entonces se desarrolla una batalla espiritual, pero este oír es un oír espiritual. Es un oír donde usted cede y controla a Dios ante la palabra. Yo puedo sentir algo, pero la palabra de Dios me está diciendo qué es lo que está bien, qué es lo correcto. Escuchar espiritual de la palabra es mansedumbre, es ceder el control a Dios, es dedicar tiempo a escuchar a Dios, es más relación con Dios que religión, religiosidad o rutina. El otro día me enfrenté a una persona que había tenido cierto roce con los testigos de Jehová, y él me habló de las cosas de la vida, que eso era todo. Y bueno, me tocó el tema y yo, por supuesto, le respondí. Empecé a hablarle un poco de que hay algo más allá. Y entonces empezó el debate. Y entonces siempre me vino con sus argumentos terrenales sobre la religión de los testigos de Jehová. Me habló de Jesús, que no tenía el título de Dios, y ahí ya se desaprobó totalmente. Pero le dije, mira, a mí nunca me ha gustado citar el tema de comparar religiones, pero te voy a decir algo. Lo importante en la vida cristiana es la relación con Dios. Y entonces se escandalizó. ¿Sí? Lo importante, ¿tú has tenido relación con Dios? ¿Tú has tenido contacto con Jesús en tu vida? Entonces, ¿cómo puedes hablar? Sí, hermano, porque es relación con Jesucristo. Es relación con Dios lo que nos hace cambiar. Y es lo que nos hace renovar todo, y es lo que nos ayuda a oír mejor su palabra. Mi mamá siempre me decía, cuando yo leía la Biblia, no la entiendo, es difícil. Claro, si no la crees, si no estás con un corazón receptivo, por muy científico que seas, por muy letrado que seas, no la vas a entender, no la vas a creer.
eso, es la disposición, la actitud que tengamos del corazón al leer la palabra, recibirla. Dios siempre está dispuesto a hablarnos, pero no siempre estamos dispuestos a oír lo que tiene que decirnos. ¿Por qué nos resulta tan difícil estar dispuestos a oírle? ¿Será el apuro de la vida, los afanes, las prioridades, las metas? ¿Qué es lo más importante para la satisfacción personal y espiritual de nosotros? Lo segundo, tardo para hablar. Y en ese tiempo, en la iglesia primitiva, había su informalidad, quizás había un debate más cercano con el que predicaba, pero Dios nos está llamando también al dominio propio cuando vayamos a hablar. Nuestra tendencia siempre es hablar más, siempre a responder, siempre a rebatir, y Dios nos está diciendo aquí en Santiago, que es una disciplina espiritual, que debemos tener dominio propio sobre el hablar, sobre nuestra lengua, y Dios lo da. No dice, Señor, pero qué lengua la mía, pero Dios da control, da dominio propio, ahí lo dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Lo está ahí. Usted cuando se aguanta de hablar, es porque también está pensando en amar. No voy a herir, voy a pensar más en lo que afecta, en lo que puede dañar, y que sea Dios quien habla, ¿no? Entonces, hablando sobre el hablar, lógicamente hay que ir a la lengua. ¿Qué dice el mismo Santiago sobre la lengua? Dice, allí en Santiago 3:5, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Usted lo ve entre nosotros los seres humanos y también los cristianos. Un debate pequeño, una pequeña inquietud se vuelve en una bomba. Por eso hay que controlarla, hay que refrenarla. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. E inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Eso lo dice la palabra de Dios. Eso está ahí en Santiago 3:5. Y es terrible. Usted le da libertad a la lengua y lo que suelta. Yo recuerdo, mi esposa es psicóloga de profesión allá en Cuba. Y siempre, cuando hemos trabajado con adolescentes allá en Santiago de Cuba, siempre uno como que recuerda, habla mucho de autoestima. Venía siempre a hablar mucho de autoestima en los talleres y las cosas que daba. Y ella, eso me hacía recordar mucho a veces la infancia y a veces los padres te dicen cosas que son palabras que se te quedan. En el caso mío, personal, ¿no? Y son palabras que usted se da cuenta que la lengua es algo peligroso. Es decir, puede bendecir, pero también puede dañar. Por eso tenemos que preferir, cuando sabemos que el daño viene, pararla, ¿verdad? Cuando es para bendecir, pues libertad. Por eso tenemos que aprender a escuchar más y hablar menos. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría, dice Proverbios 17:27, y hay otro proverbio que dice que en las muchas palabras, creo que Eclesiastés, hay pecado. Midamos nuestras palabras, acotemos nuestras palabras, porque es necesario por temor al Señor. Lo tercero, dentro de recibir la palabra, es tardo para airarse. Debemos ser tardos para airarse. Fíjense, hay una prontitud para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. No se ponga el sol sobre nuestro enojo. Hay una medida de la ira. A veces es difícil controlarla, pero el Señor nos está diciendo que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Aún que tengamos el pretexto que tengamos. Mi hija, por ejemplo, cuando se está impertinente, me aira, hasta dolor de cabeza me da. Pero uno vuelve y vuelve y vuelve. Eso va a pasar a Santoyo, usted va a ver, se está riendo de atrás. Entonces, es un punto donde debemos imitar a Dios, porque Dios es grande en misericordia y cosas, y lento, muy lento para la ira. Realmente Dios es muy paciente. Es realmente una disciplina extremadamente grande la de Dios. El que tarda en airarse es grande en entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Los psicólogos, y ayer estuve leyendo también, los psicólogos dan una óptica de la ira curiosa. Unos dicen que es supervivencia. La ira a veces funciona como una supervivencia. Y a veces otros dicen, es decir, unos dicen una cosa, pero otros dicen que también que se extrema. Entonces, Dios también tiene ira. Dios también ira santa, ¿verdad? Tenemos que tener esa medida de Dios.
Pero en el caso de nosotros, siempre es mejor frenarla que dejarla, ¿verdad? Seamos sabios en eso. Muchos pleitos de la iglesia son el resultado de fuertes temperamentos y palabras precipitadas. Si yo me conozco, tengo que pararme. Yo me caracterizo por hablar poco, pero normalmente el que se conoce debe, el que se examina y se conoce en el Señor, debe tener el temor de saber en los momentos que habla, cómo habla, la cantidad que habla, porque es sabio. Santiago nos advierte que no nos enojemos con la palabra de Dios cuando nos muestra nuestros pecados, porque la palabra de Dios es como un espejo, ¿verdad? Usted se mira al espejo, la primera es que eso es su secreto, mirarse cada día y ver en qué lugar poner la belleza y ajustar, hacer ajustes. La palabra de Dios nos revela qué cosas tenemos que modificar, arreglar, qué cosas nos faltan, cosas podemos ir cambiando, cosas le agradan a Dios, cosas les desagradan a Dios. Es un espejo. Entonces, estamos viendo ahí en ese recibir que hay un equilibrio. Hay cosas que hay que hacerlas rápido, hay cosas que hay que reaccionar rápido, ¿verdad? Pero hay cosas en que hay que ir más despacio, ¿verdad? Hay que refrenarlas. También, otra cosa que dice Santiago cuando habla allí sobre la palabra implantada, ¿verdad? En el versículo 21, desechando toda injusticia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada. Es como un jardín, ¿verdad? Yo trabajé 3 meses aquí en jardinería y realmente es duro. A veces la gente que no conoce esa tarea, pero mantener un jardín lleva trabajo. Hay gente que remueve el jardín entero, hay gente que lo mantiene sin su hierbita y constantemente las mujeres que tienen esa curiosidad siempre están haciendo ajustes, adornos, pero lleva trabajo. El que se dedica a la jardinería, a lo que es plantar, sabe que es un trabajo de sudor, un trabajo costoso, que hay que sacrificarse, invertir esfuerzo, dinero, de todo, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que estar como esa tierra, ¿verdad? Es decir, prepararla todo el tiempo para que esté ávida de la palabra de Dios. Él nos necesita arrancar lo malo, Dios, y preparar la tierra para que pueda ser implantada por su palabra. La frase abundancia de malicia encierra a un jardín lleno de maleza y que no puede ser controlado. Cuando usted está lleno de maleza, si nuestra vida está llena de maleza, está llena de cosas que realmente no agradan a Dios, es difícil sembrar ahí, ¿verdad? Hay cosas que hay que remover. Y me acordaba también de un libro que leí, de un señor que se llama Manual de Consejería, de Jay Gans. Este hombre hablaba de que el hombre que roba, el ladrón, no deja de ser ladrón porque no esté robando. Él decía que este hombre, o cualquier mal hábito, mal pecado, era eliminado cuando usted sustituía eso. Cuando nosotros somos capaces de remover en nuestra vida las cosas que le desean a Dios y poner las que agradan a Dios, ahí es cuando hay cambio, hay transformación, ¿verdad? Lo primero es recibir la palabra, ¿verdad? Con estas cosas que hemos visto. Lo segundo, que es lo más difícil, es practicar la palabra. Ahí lo dice, pero sed, ¿qué cosa? Como un mandato, como un imperativo, hacedores de la palabra. No nos podemos quedar ahí como oidores, no nos podemos sentar y solamente escuchar un sermón, solamente escuchar la palabra, sino que cuando salga el último amén, de ahí para allá, nuestra vida, empieza la clase práctica de nosotros. Ahí empieza la clase práctica. Usted recibió, usted se cargó las pilas, como decimos allá, pero es el desafío de nosotros, después que salimos por esta puerta, de practicar lo que hemos recibido. No crecemos con solo escuchar la palabra de Dios, sino haciendo. Es como el deportista. El deportista diariamente está entrenando 8, 9, 10 horas, sin vacilar, porque sabe que si mengua, cuando llegue la competencia, cuando llegue el momento de prueba, ¿qué pasa? Falla, se lesiona, ¿verdad? Así es nuestra vida con respecto a la palabra. Debemos estar ahí, constante práctica, constante. Si decimos que amamos a Dios y no amamos al hermano que vemos y palpamos, ¿qué pasa?
somos falsos. Si decimos que Dios se compadece del pecador y no somos compasivos, somos como metal que resuena y címbalo que retiñe. Si decimos que Dios es proveedor y tenemos a alguien muy necesitado al lado y no le asistimos, estamos fallando espiritual, materialmente, ¿verdad? Cuando termina el amén final, les decía, es cuando empieza la clase práctica de la fe, de generar obras. Dios pone el querer como el hacer. No es algo solamente que usted va a hacer con una responsabilidad. Usted sabe que tiene que estar pendiente, pero el Espíritu Santo también va a poner el deseo y el querer. Le decía a las mujeres, ¿verdad? El espejo, la perfección. Dios quiere que seamos perfectos en todo. Y Santiago compara la palabra con ese espejo, ¿no? La razón de un espejo es mirarse para que buscamos mejor. Y hay cosas que a veces cometemos, errores que nos pasan, y que a veces estamos mirando más la fotografía instantánea que lo que está adentro. Y no es malo obedecerse. Mujeres, jóvenes, hombres también. Yo antes de ir para acá me miré, por supuesto, en el espejo. No voy a venir para acá, poco pelo, pero y un buen perfumito, algo, ¿me entiendes? El pastor se viste, tengo que ponerme algo acá, ¿verdad? Entonces, pero sí siempre Dios hace todo de adentro hacia afuera, ¿verdad? Dios transforma el interior. Y cuando Dios transforma el interior, hay tantas cosas bellas que van a salir de ti. Tus palabras, tu modo de ser, tu camino, todo va a cambiar. Pero es dentro. Hay cosas dentro que es la que a Dios le da prioridad. Olvidar lo que vemos, nosotros lo cometemos a veces. Nos miramos al espejo de Dios, de la palabra de Dios, y sabemos lo que tenemos que hacer, y todavía jugamos con esa área de nuestra vida. No juguemos con las áreas donde son peligros para nosotros. Pongamos límites donde Dios tiene que trabajar. No juguemos con esas áreas, ¿verdad? Y por supuesto desobedecer lo que ordena la palabra. Eso es el desafío, practiquemos la palabra. Si somos olvidados de lo que Dios nos muestra, no estamos descalificados. Es decir, estamos descalificados. Practiquemos nuestra memoria con Dios cada día. Yo tengo la tendencia de anotar peticiones a Dios, pero no es por Dios, es por mí. Porque a veces uno vive pidiendo, pero no tiene cuenta de lo que Dios responde o no responde, y cómo lo responde y cuándo lo responde. Entonces, la palabra de Dios es así. Tenemos que un poco que saber en qué medida estamos cumpliendo, es decir, cómo nos confronta la palabra a diario. Lo tercero, dijimos que lo primero era recibir la palabra, ¿verdad? Palpar la palabra, oír, pronto para oír, tarde para hablar, tarde para irse y listo para ser cultivado, para estar constantemente sembrando ahí en ese jardín que Dios nos ha dado. Lo segundo, practicar la palabra. No se queden en lo primero, saltemos a lo segundo, porque no podemos tener frutos sin haber aprendido. Podemos haber escuchado mucho, podemos ir a mucha teología, existen doctores de teología, pero son cafres, como decimos en Cuba, en la práctica, porque no conocen nada de la vida cristiana, ¿verdad? La palabra de Dios para vivirla, para percibirla, sentirla y ver los frutos. Entonces los terceros son los frutos. ¿Qué son los frutos? Proclamar la palabra. Si queremos hablarle a otros de vida cristiana, tenemos que vivirla. Tenemos que vivir esa vida que Dios nos ha dado, tan rica, ¿verdad? Y entonces, ese es el resultado, ¿verdad? Isaías 6, ¿qué pasó en Isaías 6? Isaías 6, en el tiempo de Isaías 6, había muchos reyes, había muchas grandes faldas, y ese cuando empieza el texto. Pero cuando Isaías 6, ahí en Isaías 6, Isaías ve es decir, como narra, y Dios lo toca, Dios lo quebranta. ¿Cuáles fueron las palabras de Isaías? ¿Quién irá por nosotros? ¿Qué dijo Isaías? Envíame a mí. Envíame a mí. Pero es cuando tú sientes el toque de Dios, cuando tú empiezas a ver que necesitas un cambio en Dios. Dios no quiere ni máscaras, ni dobleces, ni falsa espiritualidad, ni amor fingido, ni hipocresía, sino que seamos honestos en toda la manera de ser. Respetemos el orden de estos factores. No podemos, ya decía, brincar de oír la palabra a proclamar la palabra. Tenemos que pasar por el medio. Ese es el trance duro, practicar la palabra. Esa es la inversión. Ese es el sacrificio y el precio que vamos a pagar.
¿verdad? Termino rapidito con una frase de un pastor de allá que fue una gente excelente para nosotros. Dice, la palabra de Dios, léela para ser sabio, créela para ser salvo y vívela para ser santo. Léela para ser sabio, créela para ser salvo y vívela para ser santo. Que Dios les bendiga.